¿Qué relación tiene el auge de la producción cafetalera en El Salvador con uno de los acontecimientos más lamentables que se han registrado en la historia de América Latina? Hacia finales del 1800, El Salvador experimentó la consolidación de la caficultura como su principal actividad exportadora, reemplazando progresivamente en esta función al añil, utilizado este último principalmente como colorante natural. La producción y exportación del café fue desarrollada a partir de 1860, durante el gobierno de Gerardo Barrios, e impulsada como eje económico principal debido al alza de sus precios en el mercado internacional. El producto circuló primeramente a través de la ruta del añil con puertos en El Salvador, Izabal, Belice e Inglaterra. Sin embargo, esta ruta conllevaba unos costos de transporte muy elevados. Pero gracias al ferrocarril interoceánico de Panamá, estos costos disminuyeron ya que atravesar el continente resultaba más fácil, mucho más que por el paso del Cabo de Hornos que se encuentra en Chile, a una distancia bastante considerable. La conexión entre ambos océanos, Atlántico y Pacífico, fue tan importante que el puerto salvadoreño de La Unión recibía por el año 1856 la visita de 63 barcos al año. ¿Por qué sucedió esto? Porque luego de la guerra entre México y los Estados Unidos, este último le usurparía California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y en 1848, poco tiempo después de la guerra, se descubre oro en California. Al no haber comunicación costa a costa entre los yanquis, tenían que viajar por barco a través del Cabo de Hornos, lo que resultaba costoso y que se resolvió con el ferrocarril en Panamá y luego con el canal interoceánico. Y no es que no hayan habido otras rutas alternativas por las cuales pasar de un océano al otro, sino que por barco, exclusivamente por barco, la forma para llegar al otro lado del continente era rodeándolo por el sur por el Cabo de Hornos, ya que se podía pasar por tierra hacia el otro océano a través del istmo de Panamá. Podemos ver aquí un mundo mucho más conectado del que se suele comentar en torno a estos años, tratando normalmente la globalización como algo reciente, cuando en realidad ya mucho antes habían conexiones entre los países del mundo a través del comercio marítimo. La transición de la economía del añil al café en El Salvador desde mediados del siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia del país, con profundas implicaciones sociales, económicas y políticas. Este cambio no fue simplemente una sustitución de un producto por otro, sino una transformación estructural que reconfiguró la sociedad salvadoreña. A mediados del siglo XIX, la invención de colorantes sintéticos en Europa representó un golpe fatal para la industria del añil, que había sido el principal producto de exportación del país desde la época colonial, perdiendo su competitividad en el mercado mundial debido a la producción masiva y a menor costo de los tintes artificiales. En contraste con el declive del añil, el café experimentó un auge en la demanda internacional, por lo que los empresarios y terratenientes salvadoreños vieron en el café una oportunidad para insertarse en la economía global y acumular riqueza. El cultivo del café requería tierras altas y fértiles, lo que generó una presión sobre las tierras comunales y ejidales, tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y campesinas. Para facilitar la expansión de la caficultura, el gobierno promulgó leyes en 1881 y 1882 que abolieron la propiedad comunal, obligando a las municipalidades y comunidades indígenas a parcelar sus tierras, permitiendo que los caficultores ladinos se apropiaran de estas. La privatización de las tierras comunales tuvo un impacto devastador en las comunidades indígenas y campesinas. Al perder su acceso a la tierra, muchos campesinos se vieron obligados a trabajar en las fincas cafetaleras en condiciones precarias con salarios bajos y sin protección laboral. Al igual que en otros lugares de Centroamérica se promulgaron leyes contra la vagancia, la cual establecía que quien no demostrara estar contratado en una hacienda, siendo mayor de 12 años, sería considerado vago y encarcelado, luego obligado a trabajar sin remuneración en las fincas que lo solicitaran, para lo que se crearon policías rurales. Obligados a incorporarse a este modo de producción, fueron perdiendo progresivamente sus prácticas tradicionales y su identidad cultural, identificándose con los valores de la sociedad ladina. La transición al café consolidó el poder de una élite cafetalera que controlaba la tierra, la producción y la exportación del grano. Esta oligarquía, estrechamente ligada al gobierno, implementó políticas que favorecían sus intereses y reprimían cualquier forma de resistencia por parte de los campesinos y trabajadores. Las instituciones del Estado, como el sistema impositivo, la red de caminos y la legislación, estaban diseñadas para promover la industria del café. Es decir, las élites tuvieron un rol determinante, particularmente las familias propietarias de tierras para el cultivo de café durante la segunda mitad del siglo XIX, en cuanto a su participación en la política del país, al ser personas de este sector quienes llegaban a la presidencia, tanto a través de elecciones como golpes de Estado, influyendo profundamente en las instituciones salvadoreñas. Esta alianza constante entre la élite cafetalera, particularmente con el ejército,
junto con el descontento que sentían a partir de la crisis de 1929, desataron el golpe militar efectuado por el general Maximiliano Hernández Martínez en el año 1931. El auge del café impulsó la modernización de la infraestructura y la economía salvadoreña con la construcción de carreteras, puertos y bancos. Sin embargo, esta modernización también generó una mayor dependencia del mercado internacional y de las fluctuaciones de los precios del café, haciendo a la economía salvadoreña vulnerable a las crisis externas. El despojo de tierras comunales y ejidales dejó a las comunidades indígenas sin acceso a sus medios de subsistencia tradicionales, obligándolos a trabajar en condiciones precarias en las fincas cafetaleras. Las leyes contra la vagancia y la represión estatal impidieron la movilización y organización de los campesinos, mientras que la crisis económica de 1929 y la caída de los precios del café exacerbaron la miseria y el desempleo en el campo. La falta de oportunidades económicas y la exclusión social generaron un sentimiento de frustración y desesperación entre los indígenas y campesinos, quienes vieron en el levantamiento una forma de reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. Podemos decir entonces que las condiciones impuestas por la transición a la economía del café y la consolidación de la élite cafetalera crearon un ambiente de creciente descontento y tensión social que finalmente condujeron al levantamiento indígena de 1932. Apoyados por figuras como Feliciano Ama y Agustín Farabundo Martí, los campesinos se organizaron para protestar contra la explotación y la opresión. Esta rabia contenida fue expulsada entre la noche y madrugada de los días 22 y 23 de enero de 1932, en el departamento de Sonsonate, región habitada por el pueblo Nahua, Pipil y Salco. Al menos 6 localidades de la zona occidental de El Salvador fueron tomadas por los rebeldes. De poniente a oriente, Tacuba, Ahuachapán, Huayuda, Salcuatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Sonzacate, Izalco y Colón. A la hora de tomar las localidades, los rebeldes apuntaron hacia los símbolos que representaban el poder local, es decir, asaltaron puestos de guardias, el telégrafo, oficinas de gobierno y atacaron cafetaleros ricos junto a sus familias. Se organizó la rebelión en los cantones rurales de alrededor de 12 municipalidades en las zonas altas del occidente salvadoreño. El blanco fueron las élites, donde vivían y realizaban sus negocios. Estas zonas se caracterizaron por una fuerte rebeldía propia, por lo cual se puede asegurar que hubo al menos 6 centros de movilización. A día de hoy se debate la coordinación del movimiento insurgente en cuanto a la centralización del mando, pero un indicio de nivel de organización existente se encuentra en tanto los puntos de insurrección atacaron simultáneamente. Cabe destacar de igual forma los rasgos comunitarios de la etnicidad presente en la región de Izalco, las cuales permiten entender su adecuación a las ideas marxistas, en cuanto al trabajo independiente del grupo sobre la tierra y por lo tanto el impacto de las leyes que eliminaron su uso consuetudinario. Esta necesidad existencial de autodeterminación es clave para entender la posición de los indígenas en El Salvador en la Revolución, quienes buscaban luchar contra las injusticias de un país que los despojó de sus derechos dando prioridad al desarrollo capitalista de las haciendas cafetaleras. Se unieron cientos de rebeldes armados principalmente de machetes y palos, algunos con armas de fuego rudimentarias, primeramente atacando Izalco, Huayuda y Salcuatitán, aproximadamente a las 12:30 am. Sin embargo, el número exacto de campesinos movilizados resulta incalculable debido a las discrepancias de los informes. Al ponerse el sol aquel día, la rebelión había sido sofocada y las zonas ocupadas estaban nuevamente bajo el control del gobierno. Al menos 15.000 campesinos e indígenas, en su mayoría hombres jóvenes, fueron asesinados en los primeros meses de 1932. Ninguna de esas muertes fue registrada en informes oficiales. El levantamiento, aunque reprimido brutalmente, fue una expresión de la resistencia indígena y campesina ante un sistema económico y político que los marginaba y explotaba. La matanza de 1932 no solo fue una represión sangrienta, sino también un intento de etnocidio buscando eliminar la cultura indígena y consolidar el poder de la élite. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador, profundizando la división social y la exclusión de las comunidades indígenas. Las narrativas comunes sobre la naturaleza ideológica de la insurrección campesina, la causalidad comunista, la llamada causalidad comunista, persistió tanto entre la izquierda como la derecha del país, asumiéndola como válida. Pero esta hipótesis enfrenta diferentes desafíos relacionados a la escasa documentación histórica generada por los rebeldes, los cuales en su mayoría eran analfabetos y no sobrevivieron para relatar su versión de los hechos. Aunado a esto, la consolidación de un régimen autoritario que reprimió cualquier tipo de testimonio a través del miedo. La agencia del comunismo en el levantamiento es igualmente cuestionada por la posición del Partido Comunista Salvadoreño,
el PCS, el cual no consideraba que el país estaba preparado para una revolución armada. La rebelión, por lo tanto, sorprendió tanto al PCS como a la Internacional Comunista, quienes no enviaron un apoyo significativo. Esta desconexión del partido con las comunidades rurales se evidencia en su estructura urbana y ladina, profundamente clasista, y la ausencia de vínculos sólidos con las áreas indígenas del occidente salvadoreño. Cobra fuerza en este sentido el levantamiento de 1932 como un movimiento autónomo entre las comunidades campesinas e indígenas de la zona, las cuales tenían una tradición política activa y se organizaban constantemente para defender sus intereses locales. Estas dinámicas, la tensión histórica entre ladinos e indígenas en torno a la tierra, sin dejar de lado la representación política, formaron el contexto para la insurrección. Figuras como Feliciano Ama reflejan este tipo de organización entre los indígenas, al igual que su búsqueda por alianzas pragmáticas con distintos actores políticos sin priorizar necesariamente la ideología de sus aliados. La brutal represión a los campesinos e indígenas del occidente de El Salvador durante la matanza de 1932 sigue resonando en la memoria histórica del país. Este suceso, bajo el contexto de una dictadura ligada a intereses oligárquicos, desató una violencia desmedida contra las comunidades, estableciendo un patrón de represión que continuaría a lo largo del siglo XX, llegando a uno de sus puntos más violentos durante la Guerra Civil salvadoreña entre 1980 y 1992. La matanza y sus consecuencias formaron la base estructural de conflictos posteriores en cuanto a las dinámicas de poder, control social y resistencia. En su análisis sobre los efectos sociales y culturales de estos eventos, Molinari señala que la represión no fue solo el accionar de la violencia física, sino también a través de la ruptura entre las comunidades. Los campesinos, en su mayoría de origen indígena, fueron sometidos a un control social extremo que transformó las relaciones comunitarias, propiciando una cultura de la violencia que se institucionalizó dentro de la estructura del Estado, impidiendo la aparición de movimientos opositores. Las masacres masivas y la instalación de una red de vigilancia civil no solo debilitaron las solidaridades comunitarias, sino que también ayudaron a consolidar el poder de la oligarquía cafetalera, el cual se mantuvo intacto a través de los cambios políticos de la época. Pretendo realizar un par de videos más acerca de El Salvador, especialmente sobre la guerra civil, el mozote y las pandillas, porque me interesa mucho este tema y El Salvador como país, al igual que su cultura y la historia de sus pueblos indígenas también. Por lo que espero alguna recomendación más, si alguien conoce de la historia de este país, que pueda darme algún suceso o periodo interesante, ya que he estudiado principalmente la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Un libro que recomiendo para aprender sobre este tema, sobre cómo se conectan estos temas de la historia de los últimos, 150 años de El Salvador, pueden leer El niño de Hollywood, de Óscar y Juan José Martínez, que cuenta y contextualiza la vida de un pandillero de la Mara Salvatrucha y que te cuenta también parte del contexto de cómo llega El Salvador a esa problemática social y cuáles son los procesos estructurales, históricos, culturales que llevan a la existencia de las pandillas a nivel transnacional y específicamente a la historia del personaje principal, del muchacho, de su informante, de los autores. Sin más que agregar me despido, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado, sí, denle like, comenten y suscríbanse para que me motive y para que siga subiendo videos sobre distintas cosas. Ya saben, pueden recomendarme sucesos históricos de El Salvador si quieren, porque voy a seguir subiendo videos de eso. No es que el siguiente vaya a ser sobre eso. No creo que sea sobre eso, probablemente no. Pero eso, espero que les haya gustado. Chao.